1.20. Un motor trifásico toma de una fuente de 220 voltios 20 kVA con un factor de potencia de 0.707 en atraso. Determine los kilovoltamperes de los capacitores que darían un factor de potencia combinado de 0.90 en atraso, así como la corriente de línea antes y después de que se añadan los capacitores. Este es el problema 1.20. 1.20, ese es el problema. Y estos son los datos que nosotros hemos extraído. Me dice que el voltaje es 220 voltios trifásico, que la potencia aparente S1, 20 kVA, el factor de potencia es 0.707. Me están pidiendo que encuentre la potencia S2. Me están pidiendo que encuentre la corriente de línea antes de conectar el capacitor y la corriente después de que está conectado el capacitor. Lo primero es que, como es un problema en donde voy a conectar un capacitor en un circuito, es un problema de corrección de factor de potencia. Entonces, es bueno que lo divida en antes del capacitor y después del capacitor. Entonces, vamos a calcular antes de conectar el capacitor al motor. Nosotros sabemos que S es igual a raíz de 3 voltaje por la corriente. Esa es la potencia aparente que nosotros tenemos. Si aplicamos esto a la primera parte de la raya negra hacia arriba, tenemos S, tenemos el voltaje 220 y de ahí podemos conseguir la corriente, que la vamos a llamar I de línea 1. Es decir, la corriente de línea antes de conectar el capacitor. Y vamos a decir entonces que I de L1, esto es S1 también, va a ser igual a la raíz de 3 por el voltaje y aquí arriba S1. Eso es lo que tenemos para encontrar la corriente antes de conectar el capacitor, que es un dato que me están pidiendo aquí. Así de sencillo podemos obtenerla. Entonces, aquí tengo raíz de 3 y el voltaje es 220 voltios. Y ese 1 me dice que es 20 kVA. Vamos a ponerle 20.000 voltios amperios. Ahí vemos que se me va voltaje con voltaje y me va a quedar amperio. Y de línea 1 va a ser igual entonces 52.5 amperios. 52.5 amperios. Ese es un dato que me están pidiendo el problema, que es ese que está ahí, que es la corriente de línea antes de conectar los capacitores. Ahora bien, con esa corriente, nosotros, que la vamos a necesitar, tenemos que encontrar la potencia real del circuito, que no me la dan ahí. Entonces, al calcular esta corriente y sabiendo que P es igual a raíz de 3 voltaje por corriente por el coseno del ángulo.
Ahí podemos decir nosotros que ese voltaje lo tenemos, que es 220 voltios. La corriente la acabamos de calcular, que sería ahí L1. El factor de potencia también lo tenemos, que es 0.707. Y la potencia la podemos entonces encontrar, que es importante ese dato. Si esa fórmula la llevamos a esto tenemos que ponerle aquí I de L1. Y esto sería el coseno del teta 1. Y esto sería P1. ¿Verdad? Entonces vamos a calcular esa potencia que me va a hacer falta. Entonces P1 va a ser igual a la raíz de 3. El voltaje son 220 voltios. La corriente la calculé ahora mismo, 52.5 amperios. Y el factor de potencia es 0.707. 0.707. Así tenemos P1. Entonces vamos a calcular eso para ver cuánto nos da eso. 14.144. 14.144. Eso es watt. Porque voltio por amperio en la potencia real es igual a watt. Entonces ya yo tengo P1. ¿Qué me falta a mí? Me falta encontrar ahora la potencia reactiva Q1 antes de conectar los capacitores, que es un dato también que necesito, Q1. Porque al final, cuando inyecto el capacitor, esas dos potencias, la suma de ellas me va a dar la potencia reactiva total. Entonces, podemos decir que Q1, Q va a ser igual a raíz de 3, B por I, pero ahora por el seno del ángulo. Si aplicamos esa fórmula general a este problema, sabemos que esto ahora es Q1, esto es IL1 y esto es seno del teta 1. Ese factor de potencia que está ahí, que es 0.707, yo tengo que llevarlo a grados ahora para poner ese ángulo aquí. Y nosotros sabemos que teta, en este caso teta 1, va a ser igual al coseno inverso de 0.707. Eso va a ser igual, vamos a ver qué dice la calculadora, 45 grados. 45 grados. Entonces puedo sustituir valores aquí. Digo que Q1 va a ser igual a raíz de 3, el voltaje 220 voltios, la corriente que fue la que calculé aquí, 52.5 amperios, y el seno de 45 grados. Eso es lo que tengo. Bien, vamos a calcular eso ahora. 14.144. Q1 va a ser igual a 14.146, puedo poner 146, y eso va a ser voltios amperios reactivos. Si nos fijamos aquí, un dato interesante, vamos a verlo. Esta potencia 1 me dio 14.144 watts y esta potencia 1 me dio 14.146 voltioamperios reactivos. Es decir, lo mismo prácticamente,
algunas cosas de la calculadora, pero deben ser iguales. ¿Por qué son iguales esas dos potencias? Porque el factor de potencia, su ángulo es 45 grados. Entonces, como estas dos fórmulas se diferencian solamente que una por el seno del ángulo, seno del factor, coseno del ángulo del factor de potencia, y la otra también es por el seno, y el seno de 45 es lo mismo que el coseno de 45, por eso esas dos potencias dan iguales. Si el factor de potencia si el ángulo del factor de potencia no fuera 45 grados, que fuera mayor o menor, esa potencia hubiese sido diferente. Si el ángulo sube, esta potencia sería mayor. Pueden comprobarlo eso. Si el ángulo baja, entonces es diferente. Por eso se ve que siempre P1 y Q1, en el ejercicio que hemos hecho, dan iguales. Bien, es un dato curioso, porque el ángulo es 45 grados. Ahora bien, si yo pongo ahora S1 va a ser igual a esta P1, ¿verdad? Más JQ1, que es lo mismo que yo diga que S1 va a ser igual a P1. Si lo ponemos en kilos, podemos poner 14.1, ¿verdad? Eso es kilo, más J 14.1, y ese sería entonces mi potencia compleja para el circuito sin conectar el capacitor. Eso es solamente el motor sin el capacitor. Ese sería lo que tendría. Ahora bien, vamos a ver algo. Vamos ahora a conectarle el capacitor. Si conectamos el capacitor, esta corriente, que es de 52.5 amperes, va a bajar, porque inyectarle un capacitor a un circuito significa corregirle el factor de potencia. Entonces la corriente sería menor. Eso lo tengo yo por seguro. Pero hay otra cosa importante, y es que cuando yo conecto el capacitor, me está diciendo que ese factor de potencia ahora, en vez de ser 0.707, va a subir a 0.90, se va a corregir. O sea que me están dando ese dato importante, el factor de potencia, y yo puedo entonces ahora, de este lado aquí, calcular para cuando tengo el capacitor conectado. Vamos a dividir aquí entonces, y vamos a ver si calculamos esta parte. Lo primero es que tengo que ahora buscar la corriente. 2. Si tomo esta fórmula para encontrar la corriente, voy a tener el voltaje, el factor de potencia 2 lo voy a tener, la potencia 1 la voy a tener. Pues sí, la voy a tener, porque al yo inyectarle un capacitor al circuito, la potencia real no me va a variar en nada, porque el capacitor no consume potencia real. El capacitor está relacionado con la potencia reactiva. Entonces, yo puedo decir que P1 va a ser igual a P2. Eso lo puedo yo decir.
que P1 va a ser igual a P2 porque la carga que estoy conectando no tiene que ver nada con resistencia. Si eso es así, entonces yo puedo decir, poner mi fórmula otra vez que P es igual a raíz de 3 voltaje por corriente por el coseno del ángulo. Vamos a ver quiénes son cada uno de esos. Vamos a aplicar esa fórmula ahora a la realidad. Le vamos a llamar esto P2, que es lo mismo que P1. Y lo tengo P1 ya, porque lo calculé aquí, que me dio 14.1. Este sería el voltaje, que es el mismo. El voltaje no varía. Esta sería entonces I de línea 2, es decir, con el capacitor puesto. Y este sería coseno de teta 2, que sería el nuevo ángulo del factor de potencia que me están dando, que es 0.90. Entonces de ahí yo puedo despejar la corriente 2 que me la están pidiendo. Entonces digo que I L2 va a ser igual a raíz de 3 por el voltaje, por el coseno de teta 2, y aquí tengo P2. ¿A qué es igual eso entonces? Sustituyendo. Aquí tengo raíz de 3, el voltaje son 220 voltios y el coseno de teta 2 es 0.90. 0.90. Ahí está. Y P2 voy a poner esta misma que está aquí, porque son iguales. En el sentido de que la potencia en un capacitor es solamente reactiva, no potencia real. Entonces voy a poner que va a ser 14.144 watts. Fíjense que yo puedo decir que esas dos potencias son iguales, independientes, ¿verdad? Es decir, el circuito solamente con el motor me va a dar una potencia. Al circuito del capacitor, cuando le añado el capacitor al motor, a esa parte puedo decir que ¿cuál es P2 en ese circuito del capacitor? La misma. ¿Por qué? Porque la potencia no va a variar para el circuito completo, se mantiene la misma. Entonces vamos a calcularla esa. De plano, puedo decirle que esa corriente que yo calculo ahorita, 52.5, esta tiene que ser menor, porque he corregido el factor de potencia. Vamos a probar eso. Vamos a decir que I de línea 2 va a ser igual a 41.2. 41.2 amperios. Y ese es un dato que me están pidiendo. Y ahí comprobamos que sí, que Dios tenía razón, que esa corriente debe ser menor que esa. Ahí lo hemos comprobado. Bien, ya tenemos del problema dos cosas que me están pidiendo. Ahora vamos a buscar los kilovoltios amperios, los kVAR, o sea, la Q2, que va a aportar el capacitor o el banco de capacitores, porque es un sistema trifásico. Entonces vamos a hacer este mismo procedimiento, pero ahora con P2. Necesitamos encontrar Q2. Si yo pongo Q2 en esta fórmula que está aquí, vamos a ver si tengo todos los datos. Tengo el voltaje, que es el mismo. Tengo IL2, que ya lo acabo de conseguir. Y el ángulo teta lo puedo conseguir del punto 90, que voy a tener otro ángulo. Entonces sí lo puedo hacer. Entonces puedo decir ahora que Q2 o Q, para entonces poner Q va a ser igual a raíz de 3 B por I por el coseno
no, por el seno, perdón, por el seno, de teta. Entonces, aplicando esa ecuación general a la parte capacitiva, le podemos decir que esto sería Q2, esto sería IL2 y esto sería teta 2. Entonces, como no tengo el ángulo en grados, tengo que sacarlo de aquí, diciendo primero que teta 2 va a ser igual a coseno inverso de 0.90. Y eso me va a dar coseno inverso de 0.9, 25.8 grados. 25.8 grados. Entonces ahora sí puedo sustituir valores para encontrar Q2. Entonces Q2 va a ser igual a raíz de 3, voltajes son los mismos 220 voltios, que no varía el voltaje. La corriente la acabamos de calcular, 41.2 amperios. Y el seno ahora de 25.8 grados. Eso es lo que tengo. Vamos a ver entonces cuánto me da Q2. 6.833. 6.833. Y eso es voltio amperio reactivo. Ahí tenemos entonces la potencia 2, Q2. Bien. Si nosotros queremos encontrar ahí mismo, como tenemos ese 2, y ojo con esto, muy importante lo que voy a explicar aquí ahora. Esa potencia 2 que yo tengo ahí compleja, que va a ser igual a P más JQ, esa potencia, si yo la hago solamente para el capacitor, como el capacitor no consume potencia real, esa potencia ahí va a ser 0. Y vamos a ponerla aquí. ¿Por qué les digo que pongan atención? Porque aquí debería ir P2 y P2 es igual a P1. Y yo le diría, sí, eso es verdad. Pero eso es si fuera la S total, que sería igual a S1 más S2. Eso es si fuera esto. S total igual a S1 más S2. ¿Por qué? Porque la potencia total va a tener esa P como parte real. Ahora la Q no. La Q, yo tengo una Q1 que me dio un valor por aquí y tengo otra Q que me dio otro valor por aquí. O sea, yo tengo dos valores de Q. Si combinamos las dos cargas, el motor y el capacitor, la potencia va a ser esa que está ahí. Si las dos cargas están combinadas. Ahora, si yo la saco aparte, donde pongo el capacitor, la potencia va a ser 0. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La potencia va a ser 0. Ahora, si es total, entonces va a ser esta potencia que está aquí. Entonces, esta potencia aquí en S2 también va a ser más la Q2 que yo calculé, que va a ser, la podemos poner así, menos J, 6.800
o 6.8 que podemos poner, 6.8 para cogerla solamente en kilos. Así la tendríamos, solamente en el capacitor. Ahora bien, como yo sé que la Q total es igual a Q1 menos Q2, eso también es una fórmula general cuando se inyectan capacitores, yo tendría entonces que la Q total que me están pidiendo va a ser la diferencia de estas dos potencias. Y si yo la hago, entonces yo diría que Q1 es 14.146, eso es voltio amperio reactivo, menos Q2, que va a ser la que acabo de calcular aquí, 6.896, menos J, menos 6.833. Y eso es voltio amperio reactivo. Voltio amperio reactivo. Esa Q total, vamos a ponerla aquí arriba, no tengo mucho espacio. Esa Q total va a ser igual entonces, vamos a restar eso, 14.146 menos 6.833 me va a dar 7.313. 7.313, que es lo mismo que yo diga 7.3 K VAR. Eso sería. Esa es la Q total que me están pidiendo. 7.3 kVAR. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener pendiente para estos problemas de capacitores? Primero, recomiendo trabajar primero sin el capacitor y buscamos toda la S, la P, la Q y la corriente, el factor de potencia, todos los datos los buscamos. Y después, añadiendo el capacitor, entonces con los datos nuevos, entonces conseguimos entonces S2, sabiendo que el factor de potencia sin el capacitor va a ser 1 y el factor de potencia con el capacitor va a ser otro. En este caso, sin el capacitor, 0.707. Con el capacitor, 0.90. O sea que esos dos valores son diferentes. Las corrientes van a ser también diferentes. Sin el capacitor, la corriente de línea es 52.5. Con el capacitor, la corriente de línea va a ser 41.2. El voltaje es igual, tanto aquí como aquí. No tenemos que darnos tormento con eso. El voltaje es igual. La potencia son iguales, pero tratando los circuitos totales. Ahora, si son independientes, la potencia aquí es 0, como puse aquí. Eso es si cojo el capacitor aparte. La potencia es 0. ¿Por qué la total es igual a P1? Porque la potencia total, P total, va a ser igual a P1, ¿verdad? Que fue la prueba que calculó, más P2. Pero esa P2, cuando yo digo que son iguales aquí, es en el circuito completo. Si es independiente, como están aquí, esa P2 es 0, porque un capacitor no se disipa esa potencia. Así que creo que con esto hemos terminado. Nos vemos entonces en otro video, en el 1.21.
Muchas gracias.